Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de regreso con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Recordarles a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora o nos están viendo que estamos sorteando un nuevo libro, como ya es costumbre el día de hoy, Captren, de Beatriz Fulé, de Editorial Cuarto Propio. Entonces es el libro que estamos hoy día regalando para las personas que escriban al más 569 29 74 86 40. Importante que ponga evidentemente su nombre y su apellido. El día de hoy, jueves 5 de junio, cuando son las 12:28 en punto, quiero presentarles a nuestra querida amiga, periodista, colega de la Dirección de Comunicaciones, Maritza Tapia. Marisita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí. Ay, mira, con canción de fondo. ¿Qué canción escogió? A ver. Conocida. Ah, perfecto. Jorge Drexler. Todo se transforma. Ahí la escucho bien, sí. Sí, pues. Hay una parte muy bonita de esa canción que dice que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay de otra forma, ¿no? Así al menos lo vivo, lo siento. Marisita, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, usted me tiene que contar algo del libro, ¿no? Sí, este es un libro bien interesante. Captren habla de la protagonista, que es Margarita Bascuñán. Ella es una profesora rural. Tú lo decías hace un ratito, Diego, se enfrenta al cierre de su escuela en Captren y también a su jubilación. ¿Cuántos y cuántas profesoras nos están escuchando a esta hora? Viven una realidad también a ratos media difícil, injusta, el tema de los sueldos, las pensiones. Mi madre es profesora de matemáticas, sigue ejerciendo pese a que se jubiló ya. Bueno, habla un poco de esto este libro. Usted sabe que mi abuela, con 88 años, ha ido ya, yo creo que 7 veces al Ministerio de Educación en este mes y el anterior a ver lo de la deuda histórica. Te creo. Me tocó muchos años cubrir educación en medios de comunicación y es algo, deuda histórica que arrastran hace muchos años. Se dice que hay una solución, pero tu abuela tiene 88 años. Espero que viva muchos años más. Hay muchas profesores que han fallecido incluso esperando su dinero y es bien dramático. Bueno, es una profesora la protagonista de este libro que estamos sorteando hoy día en La Fuente. Así es. Editorial Cuarto Propio. @Editorial Cuarto Propio, entonces, para que lo puedan también seguir en sus redes sociales. Estamos haciendo un programa hoy día. Hemos tenido los días anteriores mucha cohesión con los temas de Arco. Estoy un poco sorprendido con aquello. Hoy día hemos hecho memoria. Y ahora no es la excepción, Mari, porque hace 100 años, el 5 de junio de 1925, ocurrió la matanza de La Coruña, una masacre ocurrida en la oficina salitrera de La Coruña, en la Pampa del Tamarugal, una violenta acción armada que dejó cerca de 2.000 obreros muertos. Para profundizar en aquello estamos el día de hoy con Sebastián Bello Zamorano, bien digo, él es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Chile. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovecho la instancia de saludar también a mis compañeros del Núcleo de Historia Social Popular, en quienes vengo de representación hoy día. Y sí, efectivamente hoy nos juntamos en una fecha bastante simbólica, que es precisamente los 100 años de la masacre de la oficina salitrera La Coruña. Bueno, de hecho, Sebastián también está haciendo su magíster en la Universidad de Santiago de Chile, mi alma mater. A nadie me preguntó, pero lo cuento. Y bueno, tú nos decías, pues integrante del núcleo de historia. Te vamos a preguntar también más ratito, aunque nos cuentes un poquito más sobre lo que están haciendo y trabajando ahí en el núcleo, pero partamos contextualizando. Muchas veces, y lo hablábamos fuera de micrófono, uno siempre estudia o escucha sobre la matanza de Santa María de Iquique. Poco se sabe sobre lo que ocurrió en La Coruña. Cuéntanos un poquito cómo ocurre esto, llévanos hacia esos años. Bueno, sí, la masacre de La Coruña es una masacre que lamentablemente uno podría decir que es la masacre tal vez más grande que han vivido los trabajadores en nuestra historia. Y está bastante olvidada
pueden haber varios factores. Tal vez la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, que es la más famosa, puede verse también a que tiene una cantata. Tal vez falta una nueva cantata. Pero bueno, un poco del contexto de esta masacre, en qué está el país, en qué está el movimiento obrero, qué es lo que ocurre. Hacia el año 1925, la verdad es que Chile está viviendo una crisis política, económica y social. Es el fin de lo que uno estudia como el régimen parlamentario, se agota este tipo de sistema político. Un año antes está lo que se conoce como el ruido de sables, que es esta intervención de los jóvenes militares que buscan, digamos, que se aprueben algunas leyes sociales que estaba impulsando en ese momento Arturo Alessandri. Y en ese sentido también tenemos una crisis económica. En la exportación del salitre viene de bajada ya, terminó la Primera Guerra Mundial, se inventó el salitre sintético, y eso por supuesto también impacta en la vida de los trabajadores. En ese marco también tenemos la crisis social, que también lo conocemos como lo que se denomina la cuestión social. Esta cuestión social tiene que ver, por un lado, con lo que son las condiciones de vida de los trabajadores, y también porque desde hace algunas décadas se viene desarrollando un proceso de movilización y de organización obrera. Ahora, ¿qué es lo que pasa en 1925 puntualmente? Son dos hechos puntuales que hacen estallar el conflicto. En principio, entre los meses de abril y mayo hay una intensificación de la huelga. Eso comienza a despertar las alertas entre, digamos, la institucionalidad, el Estado, que observa todos estos núcleos de organización obrera como un posible levantamiento de los soviets. Hay mucho miedo en torno a lo que se vio que había sucedido en Rusia con la revolución rusa. Y bueno, ocurren dos hechos puntuales. Primero que todo, el intendente llama a tomar detenidos a 32 subversivos, según lo denominan en la prensa, y tras una serie de protestas también se cierran dos periódicos obreros. El Despertar de los Trabajadores, que era de la Foch, es de la Foch y del Partido Comunista, y también otro periódico que se llama El Surco, que era más de una corriente anarquista. Se cierra este periódico y bueno, los trabajadores, al ver este recrudecimiento de la represión, se juntan en La Pampa en una oficina que se llama Alto de San Antonio. Esta sería, podríamos decir, como la capital de todo lo que era el cantón sur de ese sector, que es como la delimitación administrativa para la explotación minera. Se juntan las asambleas locales y deciden paralizar por 24 horas en solidaridad de sus compañeros. Y frente a esto empiezan a llegar las noticias que los trabajadores se están movilizando. Bueno, había pasado la clausura de los periódicos, se declara estado de sitio por 60 días en el norte. Y ocurre un hecho bastante puntual, que es que salen los trabajadores de la oficina después de su asamblea y hay un altercado, que lamentablemente la prensa no lo pudo cubrir mucho, por ejemplo, en el caso de la prensa obrera, porque se habían clausurado los periódicos. Claro. Entonces eso ya es otro problema, porque además no tenemos las suficientes fuentes para poder esclarecer bien qué es lo que sucedió. Pero hubo un altercado entre las policías que estaban ahí y entre los trabajadores, donde terminan muertos 2 guardias policiales. Y ahí ya comienza a estallar el conflicto, se comienzan a paralizar también el resto de las oficinas salitreras. Se dice que fueron alrededor de 130 a 300 oficinas paralizadas, pero hay algunos núcleos, algunas oficinas donde el conflicto se llega a radicalizar aún más. Y estas oficinas no solamente se paraliza la producción, sino que se toman además la oficina salitrera. ¿Qué es lo que va a pasar con alrededor de 8 oficinas, entre ellas La Coruña, que es donde va a ocurrir el conflicto, digamos, más crítico? ¿Qué es lo que ocurre en la oficina salitrera de La Coruña? Se toman el sector, se toman la oficina y comienzan a llegar las tropas de militares, de la Armada, de la Marina, de la Policía, a reprimir. Sitean La Coruña y abren fuego con metralladoras.
Ese es como el contexto así bastante sintético de qué es lo que ocurre con La Coruña. Tal vez el caso más particular de La Coruña respecto como a las protestas obreras es que efectivamente en La Coruña hay un ímpetu por resistir y también efectivamente hay uso de la violencia por parte de los trabajadores en este caso, que es algo que estaba bastante alejado de la línea política de la Federación Obrera de Chile y también del Partido Comunista. Aunque uno si revisa la prensa puede ver que tal vez tienen un discurso bastante radical, en la práctica la Federación Obrera y el PC seguían una línea bastante reformista y moderada, con instancias de negociación institucional. Y en ese sentido, La Coruña representa una radicalización de un sector de los obreros que decide resistir. Hay conflictos, digamos, de violencia, como lo que ocurre con los guardias que les mencionaba. Hay un conflicto en el que se toman la pulpería y muere también el administrador de la pulpería. Y eso, bueno, son un poco los argumentos de este hecho que ocupa la institucionalidad para llevar una gran cantidad de fuerzas armadas al sector. Eso te iba a comentar, que son fórmulas que ya de alguna manera reconocemos y que se van lamentablemente, bien digo, repitiendo también, o sea, hoy día de manera más solapada, pero alguien me revuelve el gallinero y los separamos. Hay de alguna manera un grado de represión y de censura. Claro, totalmente, y en el fondo también de utilización de este hecho para utilizarlo como un disciplinaje al movimiento obrero en general. Porque la verdad es que, claro, uno podría decir que hay un gran anticomunismo. A través del miedo, por supuesto. Hay un gran anticomunismo que rodea todo lo que era, digamos, las élites políticas, las élites económicas, y frente a un hecho que en verdad en ningún caso daba como para el estallido de una revolución en el país en esa época. No estaban las condiciones, digamos, objetivas, y tampoco era en ese momento uno no podría decir que era el ímpetu que estaban teniendo las organizaciones obreras que conducían el movimiento, que uno diría que es más que nada la FOCH y de su lado el Partido Comunista, que en esa época son más o menos, digamos, están demasiado unidos. Sí. Sí, tú lo mencionabas anteriormente, la revolución rusa está también muy presente, entonces existe un miedo mayor a que se pueda también traer el formato, el modelo. Y en virtud de eso te quería preguntar cuánto de influencia internacional hay detrás de estos hechos. Bueno, yo diría que el anticomunismo es una influencia, digamos, internacional. También habría que decir que efectivamente las organizaciones obreras estaban siendo influenciadas por un pensamiento ideológico que es internacional, que el comunismo, el anarquismo, el socialismo, eso comienza a entrar en las organizaciones obreras desde 1890 en adelante, por lo menos según lo que uno puede ir rastreando según las fuentes. Pero en ningún caso justifica un tipo de masacre. Sin duda. Y el anticomunismo uno podría decir que incluso surge en Chile antes que el mismo Partido Comunista. Entonces uno podría pensar que ahí sí hay una influencia extranjera en torno, digamos, a esta preocupación que comienzan a tener, digamos, los sectores más conservadores y más acomodados de la sociedad. Respecto a también, digamos, a responsabilidades, bueno, una parte importante también de las oficinas salitreras estaba en manos de dueños ingleses, británicos. En ese sentido también uno podría hacer un nexo, y sin duda el Estado actuó en complicidad también con el empresariado en este caso. Los testimonios comentan de que para llegar las tropas a las oficinas salitreras fueron los mismos empresarios salitreros quienes prestaron sus vehículos. Movilizaron a las tropas hasta allá. Entonces, ahí hay una complicidad en estos, digamos, sectores de la sociedad con lo que ocurrió en La Coruña. Ahora, me gustaría aclarar un punto sobre La Coruña. Bueno, como les comentaba, la ciudad fue sitiada y ahí abrieron fuego. Se cuenta la historia de que los mismos trabajadores tuvieron el ímpetu de resistir, pero eventualmente sacaron banderas blancas en función de decir que, bueno, nos rendimos, nos entregamos, y aún así decidieron acribillarlos. Lamentablemente no podemos determinar cuál es el número de muertos de este acontecimiento, y tanto la historiografía, bueno, y prensa de la época han hecho diferentes estimados.
Algunos dicen 2.000, como mencionabas al principio. Hay, por ejemplo, historiadores como Hernán Ramírez de Necochea, que menciona 3.000 muertos. Las fuentes oficiales, perdón. Sí, dije, difícil además para la época como llevar un registro, lo hablábamos también como la ubicación geográfica de esta situación, de esta matanza también se da en un lugar apartado, medios que pudieran como o testigos de eso tampoco para la fecha. Pero Sí, estamos hablando de qué gobierno, Alessandri Palma. Alessandri Palma, sí, Alessandri Palma. Sí, claro, a diferencia de la Escuela Santa María, que ocurre en la misma ciudad de Iquique, aquí estamos en La Pampa, en el desierto, por lo tanto no hay testigos y probablemente la mayoría de las personas que estaban en La Coruña, y digo personas porque hay que recordar que en las salitreras no solamente habían obreros, habían mujeres, habían niños, habían familias instaladas viviendo acá, una diversidad de personas que transitaban estos lugares. Y bueno, las fuentes oficiales, por ejemplo, los reportes militares dicen 50 personas. Tal vez la fuente más legítima que uno podría pensar, por tener tal vez menos, digamos, intencionalidad, son los reportes diplomáticos ingleses respecto a los sucesos de La Coruña, que ellos estiman entre 500 a 800 personas. Y eso la convertiría probablemente en la matanza más grande en la historia de nuestro país. Ahora con la Escuela de Santa María de Iquique tampoco tenemos claro el número. La cantata dice 3.000 personas, pero también, claro. Ocurre una situación similar que no tenemos, digamos, es muy difícil a estas alturas poder determinar exactamente el número. Bueno, la muerte de una persona o de 3.000 es tremendamente dramático igual, y sobre todo bajo estas condiciones laborales. Sí. Estamos conversando con Sebastián Bello, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, egresados de la Universidad de Chile, está estudiando su magíster en la Universidad de Santiago y además es integrante del Núcleo de Historia Social Popular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Casa de Bello. Este tipo de experiencias, este tipo de situaciones, ¿podrías tú crees repetirse o es impensado en los tiempos que estamos viviendo hoy día? ¿O lo podemos extrapolar a situaciones como el estallido social, el descontento que existe en la sociedad? ¿Se podría repetir algo así como la matanza? Yo creo que en la historia nada está dado, de hecho, y uno piensa que tal vez hay ciertos consensos que ya están establecidos en nuestra sociedad, pero siempre se pueden dar avances y retrocesos, y yo creo que un claro ejemplo de eso es 2019 y la revuelta. En ese caso también hubieron violaciones a los derechos humanos, hubo una gran represión, y creo que también, ya si quisiéramos verlo como en la larga duración, muestra cierto comportamiento del Estado cuando hay momentos, digamos, de gran conflictividad social, que parece que en el fondo es el uso de la violencia, la represión. En el caso de La Coruña, bueno, nos insertamos en el momento de la cuestión social, y por mucho tiempo, tanto el Estado como los grupos empresariales negaban las demandas de los trabajadores y decían, no, son agitadores simplemente. Para ellos era influencia internacional lo que estaba pasando, no eran realmente necesidades para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Y creo que también, bueno, no en el caso nacional, pero que se observa a nivel mundial es lo que está ocurriendo también en Palestina, que es algo, bueno, hoy día tal vez para nosotros podría parecer imposible creer que ocurra una matanza de 800 personas, pero sí está ocurriendo en otros lugares del mundo, entonces también podría llegar a ocurrir acá. Hay que ir viendo cómo avanza la historia, pero nada, digamos, está establecido. Y tal vez algo que mencionábamos antes que me gustaría también puntualizar como sobre este hecho del número, la cantidad de muertos. Yo creo que ahí es importante rescatar este concepto de la masacre. ¿Por qué hablamos también de una masacre en el caso de La Coruña? Porque tenemos, digamos, dos partes contrapuestas, pero en la que una no tiene posibilidad, digamos, de combatir a la otra. Aquí tenemos todo un grupo, digamos, de armado que ataca y que no tiene riesgo en el conflicto. Además de los casos que les mencionaba cuando se producen estos conflictos locales con los guardias policiales o con el administrador de la pulpería, ninguno de los reportes militares menciona que
que hubieran habido más bajas de parte de los militares o de las policías. En ese sentido, eso lo que nos dice también es de la baja capacidad de resistencia que tenían efectivamente los obreros en el momento de la toma de la oficina. O sea, porque había un abuso de poder por supuesto, categórico, digamos. Y qué importante lo que menciona Sebastián, porque de alguna manera la falta de registro de la cantidad de personas que fueron masacradas también tiene que ver un poco, y lo vinculo con lo que decías tú, Mari, que en el fondo esto se podría repetir. Siento que hoy la posibilidad de mediatizar los hechos frena un poco esta intención de represión que existe. Por eso yo te lo decía al principio, pero de manera más silenciosa, siento. Claro. Solapada, claro. Ha mutado, siento. Se me fue la pregunta, como que me fui en la masacre, perdón. ¿Cuánto le... cargamos aún esa mochila? ¿Cuánto le pesa a Chile hoy día ese episodio? El episodio en concreto, lamentablemente, yo diría que está un poco olvidado, digamos, de la historia, pero Chile tiene una larga historia de masacres. En concreto con La Coruña, algunas de las consecuencias que uno podría ver que ocurre con la organización obrera después de esa masacre, hay un poco un repliegue, baja un poco, digamos, la intensidad de la protesta, y por otra parte, las organizaciones, bueno, ven un poco tal vez los límites de lo que pueden hacer o de las consecuencias de lo que pueden hacer si radicaliza la protesta y empieza a predominar una corriente más reformista, tanto en la FOCH como en el Partido Comunista, que se terminan inclinando más hacia una lucha institucionalizada. Eso uno podría decir que, digamos, es una de las consecuencias de la masacre en torno a la organización obrera. En el caso, por ejemplo, de Santa María, ocurre también algo particular, que es que los muertos de la Santa María se convierten en mártires de la lucha, y en ese sentido también se toma más una visión de admiración. Entonces también hay un impulso por seguir luchando por nuestros muertos. Ese sería un poco también el discurso. Toma fuerza, ¿no? Toma fuerza. El movimiento obrero. Sí, toma fuerza en el movimiento obrero. O sea, hay un repliegue, por supuesto, pero también podríamos decir que entrega cierta épica de lo que o responsabilidad de lo que tenemos que hacer por nuestros antepasados. Y es importante recordarlo, conversarlo, revisar la historia, y es parte también del sentido de esta entrevista, y por eso queríamos tenerte hoy día acá, Sebastián Bello, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos, por conversar sobre esto, y espero que tu experiencia haya sido también agradable acá en la radio de la Chile. No, por supuesto. Y en el canal. Muy grata invitación. Muchas gracias por el espacio, y ojalá que se pueda seguir repitiendo y podamos seguir conversando de estos temas tan importantes y necesarios de llevar al presente. Tal cual. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ti.